Antes del amanecer, cuando el Caribe aún parecía inmóvil bajo una capa de calma engañosa, algo comenzó a alterar el equilibrio invisible del cielo. No hubo explosiones, ni sirenas iniciales, ni comunicados oficiales. Solo una vibración profunda, grave, casi orgánica, que se filtró en el aire húmedo como una advertencia que nadie había pedido escuchar. Los sensores costeros captaron primero la anomalía. Ecos densos, compactos, avanzando en formación cerrada desde el norte. No eran vuelos civiles, no eran trayectorias erráticas. Era un movimiento perfectamente calculado. En cuestión de minutos, la imagen se volvió inconfundible. Aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos avanzaban sobre las aguas internacionales frente a Venezuela, alineados con una disciplina que no deja espacio para la improvisación. No uno ni dos. Más de una veintena de estas aeronaves, reconocibles por su fuselaje robusto y por el arma que las hizo legendarias. El cañón GAU-8 Evenge, un sistema diseñado para triturar blindajes y convertir el campo de batalla terrestre en una zona inhabitable. El A-10 no es un avión que aparezca por casualidad. No patrulla, no escolta, no observa desde lejos. Su razón de existir es el combate directo, la destrucción precisa a baja altitud, la supervivencia en entornos donde otros aviones no durarían segundos. Por eso, su presencia masiva frente al Caribe no podía interpretarse como una rutina más. Cada kilómetro recorrido, cada viraje sostenido, cada patrón de vuelo indicaba una operación pensada para ser vista, medida y comprendida. Las estaciones de vigilancia detectaron pronto un elemento clave que confirmó las sospechas. Aviones cisterna operando en paralelo, ejecutando reabastecimiento en pleno vuelo. Eso significaba una sola cosa: autonomía extendida. Los A-10 no estaban de paso. Estaban diseñando una presencia prolongada, cubriendo franjas completas del litoral, ensayando tiempos, distancias y respuestas. El mensaje no se transmitía por radio abierta, sino por geometría aérea. En tierra, las salas de mando comenzaron a llenarse de tensión contenida. Los radares se saturaron con firmas que no coincidían con ningún patrón habitual. Las pantallas mostraban trayectorias limpias, coordinadas, acompañadas de señales de interferencia ligera, lo suficiente para probar sistemas sin cruzar una línea irreversible. Por primera vez en muchos años, los operadores no discutían hipótesis, solo verificaban datos. Algo serio estaba ocurriendo. La pregunta empezó a circular en voz baja, primero como una duda técnica, luego como una inquietud estratégica. ¿Se trataba de un ejercicio o de una advertencia cuidadosamente diseñada? Porque cuando un país decide mostrar aviones concebidos para destruir objetivos en tierra, no lo hace para tranquilizar a nadie. Lo hace para recordar capacidades. Y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte del Caribe, quedaba claro que ese rugido no era solo el sonido de motores. Era una señal, una declaración sin palabras. El inicio de una secuencia que todavía no había terminado de revelarse. Si quieres entender qué se estaba probando realmente en ese cielo y por qué este movimiento no fue accidental, permanece atento, porque lo que ocurrió después elevó la tensión a un nivel que pocos esperaban. A medida que la formación avanzaba, el silencio oficial se volvía más elocuente que cualquier comunicado. En los centros de análisis regionales nadie hablaba de casualidades. La disposición de los A-10, su altura de vuelo y la forma en que cubrían sectores concretos del mar indicaban algo más que una demostración visual. Estaban midiendo tiempos de reacción, comprobando qué sistemas se activaban, cuáles permanecían en reposo y cuánto tardaban las defensas en reorganizarse ante una amenaza realista pero contenida. Los radares venezolanos comenzaron a trabajar al límite. No por fallo técnico, sino por saturación deliberada. Las firmas aparecían y desaparecían con ligeras variaciones de altitud, obligando a recalcular constantemente. Esa presión no buscaba derribar nada, buscaba información. Cada ajuste del radar, cada cambio de frecuencia, cada microsegundo de respuesta quedaba registrado al otro lado del espectro electromagnético. En este tipo de operaciones, ver es importante, pero provocar que el otro se muestre lo es mucho más. Mientras tanto, en el aire, la operación no se limitaba a los A-10. A mayor altura,
Fuera del alcance visual, otras plataformas cumplían su función silenciosa. Aviones de vigilancia y sistemas no tripulados ampliaban el cuadro general, trazando un mapa completo de emisiones, protocolos y rutinas defensivas. El A-10 era la cara visible, la pieza ruidosa y reconocible. Detrás, la maquinaria de inteligencia trabajaba sin hacer ruido. La elección del Thunderbolt no era arbitraria. Su presencia activaba una respuesta psicológica inmediata. Es un avión asociado a destrucción directa, a columnas blindadas ardiendo, a combates donde no hay ambigüedad. Mostrarlo en masa, tan cerca de una costa sensible, equivalía a trasladar un escenario terrestre al cielo del Caribe. No se trataba de superioridad aérea, sino de dominación del espacio operativo cercano. En tierra, las decisiones comenzaron a escalar. Unidades antiaéreas fueron puestas en estado de disponibilidad, no para disparar, sino para estar listas. Cada sistema activado, cada radar encendido, era un riesgo calculado. Encender significaba ver, pero también ser visto. Y en ese dilema se jugaba gran parte del objetivo de la maniobra estadounidense. Las comunicaciones se volvieron estrictas, breves, técnicas. No había margen para errores de interpretación. Nadie quería ser quien cruzara una línea que transformara una demostración en un incidente irreversible. Sin embargo, la tensión no disminuía. Al contrario, crecía con cada minuto de permanencia de la formación en la zona. Desde fuera, para el observador casual, el cielo seguía siendo azul y el mar tranquilo. Pero en el interior de los sistemas, en las salas sin ventanas y en las cabinas selladas, se desarrollaba una partida compleja. Una en la que no se disparan misiles, pero se recogen datos que pueden decidir conflictos futuros. Lo que muchos no comprendieron en ese momento es que el verdadero mensaje no estaba dirigido únicamente a Caracas. Era una señal regional, incluso global. Un recordatorio de que el Caribe sigue siendo un espacio estratégico vigilado palmo a palmo y de que cualquier cambio en el equilibrio será observado, medido y respondido. Y cuando parecía que la operación había alcanzado su punto máximo, ocurrió algo que confirmó que aquello no había sido un simple vuelo de presión. Algo que desplazó el foco del cielo al espectro invisible de la guerra moderna y elevó la situación a una nueva fase. Ese cambio no se vio a simple vista, pero se sintió de inmediato en los sistemas. Lo que hasta ese momento había sido una presión aérea visible empezó a transformarse en una operación mucho más sutil y peligrosa. Las primeras señales llegaron desde el espectro electromagnético. Interferencias leves, casi imperceptibles al principio, comenzaron a alterar la estabilidad de las comunicaciones tácticas. No eran fallos aleatorios ni ruido atmosférico. Era una intervención deliberada, precisa, diseñada para probar límites sin romperlos. Los operadores notaron cómo ciertas frecuencias dejaban de ser fiables durante segundos críticos. Pantallas que mostraban ecos duplicados, blancos que parecían dividirse o desplazarse unos metros fuera de su trayectoria real. Nada lo suficientemente grave como para justificar una denuncia inmediata, pero sí lo bastante inquietante como para sembrar duda. Y en guerra moderna, la duda es una herramienta tan poderosa como cualquier misil. En ese punto quedó claro que la fase visible había cumplido su función. Los A-10 empezaron a abrir ligeramente la formación, reduciendo su firma colectiva mientras otras plataformas asumían el protagonismo. Aviones especializados en inteligencia electrónica tomaron posiciones a mayor distancia, fuera de cualquier respuesta directa, absorbiendo datos sin emitir señales claras. Cada pulso de radar venezolano, cada ajuste manual de los operadores, era traducido en patrones, rutinas y tiempos de reacción. La presión ya no era solo militar, era cognitiva. Forzaba a decidir entre ver o esconderse, entre proteger el espacio aéreo o preservar la discreción. Cada elección revelaba información. Y eso era exactamente lo que se estaba buscando. En paralelo, la actividad se extendió al mar. Buques en tránsito modificaron ligeramente sus rutas, no lo suficiente como para ser considerados provocación, pero sí para cerrar ángulos de observación. El espacio caribeño se transformó en un tablero tridimensional donde aire, mar y espectro electrónico trabajaban de forma coordinada. Nada estaba aislado.
Todo respondía a una misma lógica operativa. Las autoridades venezolanas optaron por la contención. No hubo despegues inmediatos ni respuestas visibles que pudieran justificar una escalada. Sin embargo, las bases aéreas entraron en un estado de alerta silenciosa. Tripulaciones listas, sistemas verificados, órdenes claras de actuar solo si se cruzaba un umbral inequívoco. El problema era que ese umbral no estaba definido públicamente. Y en ese vacío, la tensión se multiplicaba. Mientras tanto, los análisis internacionales empezaban a cambiar de tono. Ya no se hablaba de ejercicio ni de rutina. Se hablaba de señal estratégica. De una demostración calculada que combinaba músculo visible con inteligencia invisible. Un mensaje que no necesitaba palabras porque estaba siendo transmitido en datos, frecuencias y tiempos de respuesta. Lo más inquietante era que, a pesar de toda esa actividad, no había urgencia por terminar la operación. La permanencia prolongada indicaba confianza absoluta en el control de la situación. Quien se queda es quien no teme. Y esa permanencia, minuto tras minuto, iba erosionando la estabilidad psicológica de la región. Cuando finalmente algunos de los A-10 comenzaron a retirarse del área, no fue una retirada completa. Fue un repliegue parcial, cuidadosamente escalonado. Una forma de decir que la operación podía terminar, o reanudarse en cualquier momento. Y justo cuando parecía que la tensión empezaba a disiparse, una nueva pieza entró en juego, esta vez desde tierra firme, cambiando el equilibrio de la partida una vez más. Esa nueva pieza no apareció en el cielo, sino en tierra, y su efecto fue inmediato. A medida que la actividad aérea estadounidense se replegaba parcialmente, los sensores comenzaron a detectar algo distinto, más estable, más persistente. Sistemas terrestres activándose de forma escalonada, emisiones breves, calibraciones rápidas y luego silencio. Venezuela estaba respondiendo sin exhibicionismo, reforzando su defensa sin caer en la provocación directa. Las baterías antiaéreas fueron redistribuidas con precisión quirúrgica. No se trataba de cubrir todo el litoral, sino de proteger nodos clave, corredores probables y puntos de interés estratégico. Cada radar que se encendía lo hacía durante segundos contados, solo lo necesario para confirmar parámetros y volver a apagarse. Una lección aprendida de conflictos recientes donde permanecer visible demasiado tiempo equivale a afirmar tu propia localización. El movimiento no pasó desapercibido. Los sistemas de inteligencia estadounidenses ajustaron de inmediato sus patrones de observación. Lo que buscaban ya no era solo presencia, sino reacción doctrinal. Cómo se movían las defensas, que protegían primero, que dejaban expuesto. En ese intercambio silencioso, ambos bandos estaban enseñando más de lo que aparentaban. En las bases aéreas venezolanas, los cazas permanecían listos, pero inmóviles. No despegar era una decisión tan calculada como hacerlo. Cada minuto sin respuesta directa obligaba al otro lado a preguntarse si estaba subestimando algo. Y esa incertidumbre es exactamente donde la disuasión se vuelve efectiva. Mientras tanto, a nivel regional, el eco político comenzaba a sentirse. Gobiernos vecinos activaron sus propios protocolos de observación, no por temor inmediato, sino por conciencia histórica. El Caribe ha sido escenario de demasiadas crisis como para ignorar señales de este calibre. La diferencia ahora era la sofisticación. No había ultimátums, no había discursos incendiarios, solo capas superpuestas de presión tecnológica. Los analistas coincidían en un punto clave. Esta no era una demostración pensada para el público. Era un mensaje entre profesionales, entre estados mayores, entre centros de decisión. Cada movimiento estaba diseñado para ser entendido por quien supiera leerlo, no por quien solo mirara titulares. Y entonces ocurrió algo aún más revelador. Las emisiones electrónicas comenzaron a disminuir de ambos lados. Como si, de forma no declarada, se hubiera alcanzado un punto de equilibrio temporal. Nadie había ganado, nadie había cedido, pero todos habían tomado nota. Ese silencio posterior no era alivio, era evaluación. Porque en operaciones de este tipo, el verdadero resultado no se mide en derribos ni en incursiones, sino en la información obtenida. Y esa información,
Una vez recopilada, no desaparece. Se archiva, se estudia y se utiliza en el siguiente movimiento. Cuando el sol empezó a caer sobre el Caribe, el espacio aéreo recuperó una apariencia de normalidad. Aviones comerciales retomaron rutas habituales y los radares civiles volvieron a mostrar patrones previsibles. Pero bajo esa superficie tranquila, algo había cambiado de forma irreversible. Las líneas rojas ya no eran teóricas. Habían sido probadas, medidas y comprendidas. Y eso dejaba una última pregunta flotando en el aire. Si todo esto fue solo una demostración controlada, ¿qué forma tendría entonces una operación real? Esa respuesta, inquietante, es la que empieza a perfilarse en la siguiente fase. Lo ocurrido en el Caribe no dejó restos visibles, ni imágenes espectaculares, ni declaraciones triunfalistas. Y precisamente por eso fue tan significativo. Porque las operaciones que realmente importan no son las que buscan titulares, sino las que redefinen comportamientos. En este caso, quedó claro que el espacio aéreo de la región ya no es un escenario pasivo, sino un tablero activo donde cada vuelo, cada emisión y cada silencio cuentan. Estados Unidos demostró que puede proyectar fuerza de forma inmediata, coordinada y quirúrgica, utilizando plataformas diseñadas no para el combate aire-aire, sino para el dominio del terreno y la presión psicológica. Venezuela, por su parte, dejó ver que ha aprendido a responder sin exponerse, priorizando la supervivencia de sus sistemas y la gestión inteligente de la información. Ninguno cruzó el umbral del conflicto abierto, pero ambos caminaron peligrosamente cerca. Ese es el nuevo rostro de la confrontación moderna. Ya no se trata de invadir, sino de condicionar. No de disparar, sino de obligar al otro a reaccionar. Y en ese juego, el que muestra demasiado pierde ventaja. El Caribe se convirtió durante horas en un laboratorio real de guerra híbrida, donde se mezclaron presencia militar, vigilancia electrónica, presión diplomática y control narrativo. Lo más inquietante es que nada de esto fue improvisado. Cada elemento, desde el tipo de avión desplegado hasta el momento elegido, respondió a una lógica estratégica precisa. No era una advertencia genérica, era un mensaje dirigido a actores concretos, con códigos que solo quienes operan en ese nivel saben interpretar. Y aunque los cielos volvieron a calmarse, la memoria de los radares no se borra. Los perfiles quedan registrados, las respuestas analizadas, los tiempos medidos. Lo que se probó ese día servirá para decisiones futuras, en escenarios que tal vez aún no conocemos, pero que ya están siendo planificados. Por eso este episodio importa. No por lo que pasó, sino por lo que anticipa. Porque cuando el poder aéreo se utiliza de esta manera, sin disparos ni declaraciones, es señal de que el equilibrio es frágil y que cualquier error de cálculo puede romperlo. Si quieres seguir entendiendo cómo se mueven estas piezas, cómo se leen estos mensajes silenciosos y qué implican para el futuro de la región, quédate aquí. Analizar estos movimientos no es solo observar el presente, es anticipar lo que viene. Y en un mundo donde el cielo vuelve a ser decisivo, comprenderlo es más importante que nunca.